Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos Ernela y Martín de la red Noósfera, esta plataforma de conciencia que estamos plasmando en YouTube para despertar aquella conciencia de la Tierra que está siendo manifestada a través de todos nosotros. Y bueno, hoy contarles que tenemos un segmento muy interesante de geometría sagrada y bueno, estamos con un especialista del tema, un hermano muy querido. Y bueno, ¿qué te parece, Orne, si comenzamos? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos visita Óscar Semanche, también conocido como Antael desde Perú, en este momento desde Lima. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gran maestro de la geometría sagrada y es lo que hoy nos va a contar. Así que te paso palabra, Óscar, para que te presentes y gracias por estar con nosotros. Hola a todos allí, a la distancia, siempre recordando esta conexión cuando solíamos compartir juntos y lo vamos a volver a hacer. Sin embargo, ahora este proceso de ir para adentro para poder salir hacia todos nosotros una vez más, lo vamos a transitar juntos y tenemos que en ese proceso procurar recordar aquello que en la infancia nos mantenía unidos, ¿no? Que era el contacto con la naturaleza y con sus leyes. En esta oportunidad vamos a hablar justo de esas leyes, de un paquete de tres, que es sonido, la luz y las geometrías. Y bueno, ahí hay algunas preguntas que podrían hacerme y yo estoy presto a compartir. Gracias, Oscar. Y bueno, la primera pregunta, que no se diga más, queremos escucharte, escuchar toda la sabiduría que habita en ti. Y bueno, contanos, ¿qué es la geometría sagrada y cuál es su función para la vida? Hay que tener en cuenta que el universo se gesta desde la matriz o de la madre, ¿no? Si nosotros quisiéramos denominar esa fuente, pues Dios sería una diosa, porque gesta al universo entero. En esta gestación de expansión, de exhalación, o de un Big Bang que está en permanente transformación y que se dirige a completar el espacio de sí mismo, en ese contenido creador hay tres fuerzas que suelen mencionarse de la siguiente manera. Una primera energía, que es la energía de la gran explosión, que es un sonido, una vibración, que es la que gesta el movimiento primero de la creación. Pero inmediatamente del sonido, cual granada, viene el segundo elemento creador, que es la luz, ¿no? Hecho el sonido, se inicia el movimiento. El sonido genera movimiento. Hecho el movimiento, la energía electromagnética empieza a hacer la danza gestadora de la luz. Entonces esta contrarrotación genera luz. Sin sonido, vibración o movimiento no puede existir la luz. Cual dínamo de Faraday no podría generar energía eléctrica o prender una bombilla si es que no hay la fuerza del viento o del agua que contrarrote la energía instaurada en el conductor y en el magneto que tiene. Entonces es necesario un sonido para que haya movimiento. Sin embargo, no podría existir una triada sin el elemento también importante como cualquiera de los tres, que es las geometrías, las estructuras, los entramados, las redes, las grillas, como queramos decirle, pero es el sustento mórfico de un universo holográfico, que son tres cosas en una, divididas trinamente para que puedan independizarse en cuanto a sus procesos creadores, pero en verdad son tres cosas en una. A estas geometrías solemos decirle geometría sagrada. Yo diría el sonido es sagrado, la luz es sagrada, la física cuántica es sagrada, y cualquier oficio que el ser humano desempeñe y tenga una dirección que contribuya a procesos evolutivos de crecimiento personal, grupal, de protección o de caminar, por ejemplo, con el planeta en procesos evolutivos, sería un oficio sacro o sagrado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la geometría lo es, como lo somos todos nosotros también. ¿Y de qué manera podría esta triada creadora, tres cosas en uno,
contribuir al bienestar, al desarrollo del ser, al crecimiento de mi conexión íntima, o a ser mejores seres humanos. Veámoslo desde cualquier contexto, porque si algo es una ley, esta ley debería, y lo hace, aplicarse en cualquier contexto de la realidad, inclusive más allá de la nuestra, ¿no? Es una ley para cualquier rincón del universo, la ley del 3. ¿Cómo podría contribuir? Si lo vemos desde el punto de vista de un lenguaje universal, como lo es el sonido, como es la luz, como lo es las formas, los arquetipos geométricos, nos va a permitir el incorporar este lenguaje entender la realidad, ya que la realidad se manifiesta en función de estos tres lenguajes. Lenguajes que en su definición propia, el sonido comunica emociones, el sonido en otros niveles comunica vibraciones, y el sonido me permite llegar a estados llamémosle, de equilibrio, ¿no? O sea, si algo resuena, llega a su nivel máximo de resonancia y eso se genera con un equilibrio. La luz genera el balance, por eso es que a la luz, o a la justicia también, por eso es que a la luz se le denomina un poco lo que sería sabiduría, ¿no? Y a la gestora de la sabiduría, cual juez tiene los ojos vendados porque es justa, ¿no? Entonces, la luz o la sabiduría genera justicia o equilibrio, ¿no? Y las formas es el universo manifiesto, el universo concreto, lo que se puede tocar, lo que se puede ver, dependiendo de la realidad dimensional en que se encuentre, pero las geometrías son tal cual aquí y en cualquier rincón del universo. Un tetraedro, por ejemplo, es el mismo aquí en la Tierra que en Sirio o las Pléyades. Se puede decodificar como lenguaje para entender la realidad en función de tres componentes, como el cuerpo humano, cabeza, tronco y extremidades. En el caso de la geometría son vértices, las esferitas, 4 vértices, tetraedro, las caras, que son 4 caras, en este caso triangulares, y las aristas, en este caso las cañitas con que se han fabricado, que vendrían a ser 6, ¿no? Entonces, esta estructura trina, vértices, caras y aristas, forman un lenguaje de esta figura geométrica llamada tetraedro, denominado por la cantidad de caras tetra es 4, y podría bien esta estructura o este lenguaje estar manifiesta en múltiples contextos. En la estructura de las moléculas, este es un acople molecular, ¿no? Donde hay un átomo flotando y 3 compuestos adicionales alrededor, ¿no? Algunos cristales tienen esta estructura geométrica y a nivel de máquinas cuánticas, pues esta es también la estructura de una máquina cuántica, ¿no? Como lo es también la estructura de este holograma que está en Egipto, ¿no? En Egipto lo que hay es un octaedro, más no una pirámide de base cuadrada. Esa estructura, si existiera, sería la mutilación de esta geometría. Las geometrías como tales existen en el universo para generar una muy puntual función. Entender esta realidad geométrica a nosotros nos permite entender nuestro entorno natural, la biología, la física cuántica, la arquitectura de la naturaleza, todo se manifiesta de esta manera geométrica. No hay nada en el universo, nada, que no tenga una de estas estructuras geométricas. Porque si no la tuviera, no es que esté muerta, simplemente que no existe. Entonces, la geometría sagrada es un lenguaje universal que me permite entender, decodificar, y si algo no lo entiendo, no lo podría amar o no lo podría respetar, ¿no? Es un respeto mutuo por la vida en los contextos tanto microscópicos como macroscópicos, porque la dimensión de la geometría es múltiple. Como les digo, en el micro y en el macro existen estos patrones universales. Yo de manera particular, desde las artes, por ejemplo, diseño universos de la 2D, como la geometría que está acá, que es la flor de la vida, y otros patrones del universo de la 2D para lo que es el diseño gráfico. Para la arquitectura, yo uso estos códigos sagrados para poder hacer
volúmenes arquitectónicos que me permitan generar un habitáculo y poder vivir en él, o poder jugar en él, o poder estudiar en él. ¿Por qué? Porque la naturaleza usa estas estructuras para lo mismo, ¿no? Para hacer habitáculos. Y quien demuestra esto muy bien son los animales que hacen, en la mayoría de los casos, estructuras geodésicas. Bueno, el alcance del uso de estas geometrías, inclusive podríamos hablar de la educación. Yo doy muchos talleres de geometría sagrada en las escuelas, y algunas geometrías, por ejemplo, nos permiten explicar procesos biológicos, como la multiplicación celular. Algunas geometrías me permiten hacer acoples estructurales, una sobre otra, para hacer puzzles en 3D. O para hacer, por ejemplo, puzzles en 2D, por ejemplo, ¿no? O sea, no se podría hacer armónicos como el sonido, o como los colores que se armonizan al pintar un cuadro, si es que no conocemos los colores de una paleta, o si no conocemos las notas musicales y cuáles son los armónicos en octavas para poder tocar una música muy, muy armoniosa, o como un cocinero no podría hacer un plato exquisito si no conociera los elementos que componen el alimento, ¿no? Entonces, nosotros no nos podemos permitir crear la realidad al entorno nuestro, en este caso, co-crear nuestra propia realidad, si es que los elementos alquímicos no los conocemos, ¿no? Es más, en la antigüedad, saber geometrías era indispensable. Muchos maestros de Renacimiento, contemporáneos también, este era el lenguaje sí o sí que investigaban en la naturaleza. Era una necesidad, ¿no? Ya que aquí están escritas las leyes, la matemática, las ciencias, los números, las proporciones, las armonías, la fractalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros moldeamos la realidad en función de leyes. Y esta es una de las 3 leyes que nos pueden permitir cubrir nuestro entorno del hábitat con aquellas creaciones que estén estrechamente vinculadas con la naturaleza, que no comprometan su estado de salud, diríamos. Bueno, me podrían preguntar cualquier cosa adicional respecto de algún tema que les interese, y ahí podemos ver cómo se vincula la geometría sagrada. Gracias, Antael. Gracias. Qué interesante, qué maravilloso este lenguaje, este mundo esencial, ¿no? Además de ser universal, es esencial, ¿no? Porque recién decías, para Sirio, para Pléyades, para la Tierra, un tetraedro es un tetraedro, ¿no? Y realmente esto es sorprendente porque nos damos cuenta que al ser esencial está en todo, ¿no? Está en la vida. Y qué importante comprender esa esencia para crear la vida, como decías. Y Sí. bueno, te queremos preguntar en concreto, ¿dónde entran dentro de estas formas geométricas? Ya comprendimos que toda geometría es sagrada, ¿no? Ya el hecho de que uno la utilice con esa intención es sagrado, ¿no? Entonces, ¿dónde entran los sólidos platónicos dentro de todas estas formas? ¿Y dónde lo vemos manifestado también, estos sólidos? Ok. Hay que tener en cuenta que nuestra realidad dimensional, que es la tercera dimensión, ahora en transición, llegando a una nueva realidad, no solamente dimensional, sino de conciencia, nos permite ver aquello que está en un escalón por debajo de nuestra estructura de vida, que es la segunda dimensión. Hay leyes en la segunda dimensión. Por ejemplo, el patrón que está acá, en la mesa, es el patrón de la flor de la vida, que es un puzzle que se va armando con códigos geométricos de la segunda dimensión, ¿ok? Entonces, la segunda dimensión me permite expandirme en el espacio tridimensional hasta infinito, ¿ok? En el caso de un triángulo, por ejemplo, que se estira hasta el infinito, en el caso de un cuadrado, que se extiende hasta el infinito, y en el caso de un hexágono, ¿no? Como las celdas de las avispas, que también son hexagonales, ¿no? Entonces, en la 3D existen 3 patrones que pueden crecer hasta el infinito.
como en la matemática existen 3 números que se extienden hasta el infinito, el pi, el phi y el Euler. En la 2D es, como le repito, triángulo, cuadrado y hexágono. En la tercera dimensión ya no hay 3 códigos que se extienden hasta el infinito, sino hay 5 códigos. Estos 5 códigos son el tetraedro, el hexaedro o cubo, el octaedro o pirámide octaédrica, el dodecaedro, 12 caras, en este caso pentagonales, y el icosaedro. Le llaman los sólidos platónicos. Sin embargo, estos sólidos existen desde que existe el universo mismo, ¿no? Y fue investigado inclusive mucho antes de Platón. Si alguien quisiera buscar en la naturaleza alguna geometría más que contenga estos principios de ser regulares, es decir, que todas las aristas sean iguales, que estén contenidas en una esfera, que todos los vértices toquen una esfera, esta regularidad hace que las formas tiendan a cubrir el espacio circular y solamente hay 5 y no más de 5. O sea, es imposible porque es una ley, la ley del 5 a nivel de la geometría. ¿Y por qué razón son 5? Porque no se necesita más para poder crear el calidoscopio de formas que existen en la naturaleza. Ya que estas 5, si me dijeran, pero hay más formas, claro que lo hay, claro que hay más formas, pero estas formas adicionales, como por ejemplo, los 3 arquimedianos, que están acá, es una familia de poliedros, derivan de la alquimia de estas 5 geometrías y de sus respiraciones volumétricas. Es decir, las geometrías inhalan y exhalan volumen y esta transformación volumétrica las transforma en otras geometrías. ¿Okay? Y siempre, digo yo, los arquimedianos vendrían a ser evoluciones de los 5 sólidos platónicos, o respiraciones geométricas, como lo queramos llamar. Y en la química inorgánica, en la cristalografía sobre todo, porque es visible que estos códigos se hagan manifiesto en los cristales. Es más, hay toda una ciencia de la geometría de los cristales, ¿no? Y allí están contenidas todas estas formas geométricas, inclusive en la geometría molecular también. No es tan fácil ver estructuras moleculares a menos que revisemos un libro de esa ciencia, pero los cristales sí, como por ejemplo la pirita. La pirita tiene esta forma geométrica, dodecaédrica. La pirita también tiene esta forma tetraédrica, octaédrica, y la pirita también es cúbica. Y la pirita va del cubo al octaedro y al dodecaedro en su proceso de evolución espacial. Yo diría, todo tiende a ser esfera. Inclusive en nosotros mismos, ¿no? Donde nuestro campo energético nos envuelve de manera toroidal y está contenida en una esfera de luz. Entonces, siempre vamos a poder nosotros encontrar una referencia concreta de estas leyes, y es lo que me agrada de la geometría, es muy, muy concreta. Se puede tocar, se puede ver, se puede contar, se pueden sumar entre ellas, lo hacemos en las escuelas. Por ejemplo, 8 caras triangulares, más 4 caras triangulares, sin números, solamente con geometrías. 8 más 4, ¿cuál es la geometría resultante? 12. Si nosotros conociéramos el potencial numérico de los 5 platónicos y los 3 arquimedianos, como combinatoria podemos hacer cualquier ejercicio matemático de suma, resta, multiplicaciones y divisiones. Es más, si nosotros ya conociéramos los códigos geométricos en su decodificación, y me refiero en que la luz, para decodificar la luz hay que mirar la luz. Lo contrario, un pintor no podría escoger colores para hacer combinaciones, ¿no?, alquímicas. Y mezcla 2 colores y saca un tercero o un cuarto color. En el caso de los sonidos también, un músico es un alquimista del sonido y hace melodías armónicas o cantos armónicos, y esto es producido por el conocimiento de las estructuras de composición de los sonidos, ¿no? Tríadas armónicas.
En el caso de la geometría también existen combinaciones que hacen posible la existencia de cuanto exista en cualquier contexto y realidad del universo. Díganme. Muchas gracias, Antael. Qué nutritiva toda esta información que nos estás recordando, ¿no? Porque sabemos que todo esto habita dentro nuestro y habita dentro de todo lo que existe. Y bueno, saber recordar, yo diría recordar, ¿no? Me quedo con esta palabra. Recordar toda la información que nos entrega, ¿no? La conexión con esta esencia. Sabemos que todo está compuesto por esto, por eso te queríamos preguntar sobre la red planetaria, ¿no? Y ¿qué composición geométrica tiene la Tierra? Ya. En virtud de que todo tiene un patrón geométrico, inclusive nuestros centros energéticos tienen patrones geométricos. Sí o sí, porque lo contrario, la luz no podría residir en ellos. Para que la luz resida en algo, tiene que tener una estructura geométrica, como en el caso del ADN, por ejemplo. Y es una geometría en espiral el ADN. No podría algo existir sin una programación que es de luz. Y este algo, que es lumínico, tiene que estar inserto en un patrón geométrico, como está inserta la luz que viaja por los cables de la estructura geométrica de esta instalación eléctrica, y porque los electrones no podrían viajar por el aire para llegar al foco y encenderlo, ¿no? Entonces se necesita un entramado, de lo contrario podría generar un cortocircuito o un incendio. Por eso es que la red es importante para poder movilizar a la luz, en el caso del contexto de la electricidad, y en otros contextos se necesita de una red, como en el caso de la red neuronal, para poder transmitir información que está residente en la memoria neuronal, ¿no? Por tanto, las redes en micro y en macro requieren de patrones geométricos específicos. No por algo se usa uno u otro elemento para hacer esta estructura, ya que todas están creadas para una función muy específica, ¿no? Y en eso consiste la alquimia en la cocina, conocer las cualidades de cada geometría o de cada producto o de cada alimento que se quiera usar en la cocina. En el caso de la Tierra, existen dos geometrías, y esto ya es alquimia, dos geometrías que vemos acá. Una de ellas, estas dos son las geometrías de los psicoplatónicos que más se acercan a una esfera, ¿ok? Este está más cerca de ser una esfera y este está un poco menos cerca de ser una esfera. Sin embargo, las dos de estas 5 son muy amigables entre sí. ¿Por qué razón? Porque esta tiene 12 vértices y esta tiene 12 caras. Y al ser insertadas en un mismo centro, ambas tienen un acople perfecto, ¿no? Y este acople perfecto lo podríamos ver aquí, por ejemplo, ¿no? En un globo terráqueo, donde el azul icosaedro está posicionado respecto del verde, el dodecaedro, de manera muy sincronizada. Los vértices del icosaedro están en el centro de las caras pentagonales. Ahora, ¿por qué la Tierra tiene esa estructura geométrica? Muy sencillo, ¿no? Cualquier planeta, cualquier estructura biológica también, o cualquier compuesto que quiera por sí mismo estar vivo, necesita incorporar energía. Esta energía se incorpora a través de los apus, como en el caso de una montaña, por ejemplo, ¿no? Los apus de la red planetaria son las puntas del icosaedro. Son las pequeñas montañas que sobresalen de la geometría. Estos son los apus que anclan la energía o la información que viene de nuestro Sol, que viene del Sol central de la galaxia, y que viene del tatarabuelo Sol, y que viene desde el origen, o del principio, uno, que es Dios, ¿no? Entonces, toda esa energía que pasa de Sol en Sol llega a nosotros canalizada por estos apus planetarios. Estos apus planetarios guían a la Tierra, como las montañas, por ejemplo, que son apus físicos, canalizadores de energía del cielo, llegan a la Tierra y tiene que haber un sistema que pueda movilizar esta energía. En el caso nuestro, por ejemplo, serían el sistema de irrigación de todas las venas, ¿no?
tu sistema sanguíneo, o de la red sanguínea. En el caso de la red planetaria, la red distribuidora de esta energía es el dodecaedro verde, que lo que hace es distribuye canales pentagonales alrededor de los apos. Un apo y un conductor o riego pentagonal en 12 sectores de la red o de Gaia, y cada uno representando de manera concreta a un sector del universo o a una constelación. La ley del 12, ¿no? La ley del 12. Hay otras redes más, por ejemplo, si yo quisiera tener la capacidad de creadora máxima, puede decir ser gestador de una idea genial, tendría que ponerme a procesos internos de sinapsis múltiple. Es decir, mientras más datos tenga incorporados en mi memoria neuronal, más posibilidades tengo de ser creador o de resolver un problema específico. Entonces, necesito más sinapsis entre neuronas para encontrar la información que me lleva a un resultado. En el caso de la Tierra, si no es que se estuviera llegando, está llegando una información nueva a la Tierra. Esta información nueva tiene que discurrir a través de una red adicional neuronal que se va gestando a sí misma y que sea coherente con la que ya existe. Y esta red que se está armando en el planeta es esta red blanca. Yo le llamo red SOME porque es la estructura de una forma geométrica que usamos en arquitectura. Está compuesta por celdas romboidales, pero la característica está en que esta celda romboidal une los vértices del icosaedro con los vértices del dodecaedro. Todos los vértices, si tú los unes, te sale una red neuronal que vendría a ser una especie de conexión sináptica que alberga una nueva información, en nuestro caso la información que hace que evolucione toda la vida sobre el planeta. Estamos en pleno proceso de evolución, estamos como la crisálida de una larva, de una mariposa que crece y después se encapsula y después se convierte en una mariposa. Estamos en el estadio de la crisálida encapsulada, en una transformación llamada cuarentena, que nos va a llevar a salir de la crisálida con una estructura diferente. Es decir, nuestro ADN sí o sí va, más que a cambiar, va a evolucionar, ¿no? En el caso de la oruga mariposa, el ADN de la mariposa no es el mismo ADN de la tortuga. Más allá de que digan que tenemos información en el ADN o en el genoma humano que no sabemos para qué sirve, ¿verdad? Pronto vamos a ver por qué razón estamos diseñados prácticamente como dioses, ¿no? Un tremendo potencial creador, pero este potencial creador no puede estar dirigido al potencial de seres individuales porque resultaría muy peligroso. En otras épocas sí, la maestría del ser estaba en personas de conciencia crística que eran conciencias individuales, ¿no? Ahora esta conciencia de unidad o colectiva va a alcanzar el poder creativo siempre y cuando resida en un grupo o en un colectivo de seres humanos, ¿no? De lo contrario sería muy peligroso. El plan Tierra no lo va a permitir, es más, estamos migrando a un nuevo estado de conciencia. Y este estado de co-creación nos va a permitir muchas cosas. Y las tres primeras cosas que se van a hacer a través de las redes, el servicio, y que es de información que la Tierra nos está brindando a nosotros, no porque nos hayan enviado un correo de lo que tenemos que hacer, sino porque la Tierra, al estar conectados a ella, al estar conectados al Sol, como un árbol, somos árboles o plantas biológicas, humanas, la única manera de tomar la información que nos está viniendo de arriba o del Sol es estar en conexión con Gaia, ¿no? Con la Tierra. Físicamente los pies descalzos y energéticamente poner el primer chakra no hacia la Tierra, sino apuntando hacia el corazón de Gaia, porque si estamos por debajo del planeta, las raíces van a subir, ¿no? Entonces no es bajar las raíces, sino dirigirlas hacia el corazón cristalino de la Tierra o de Gaia. Y nuestra corona o nuestra copa, como un árbol, tiene que estar dirigiéndose hacia el Sol. No podríamos adquirir los dones del Espíritu, cual árbol que no está muy bien enraizado, sus raíces están sobre una roca, y no recibe el sol porque el bosque lo cubre o porque está cerca de
de una cueva, sus frutos van a ser muy pequeños, su perfume insuficiente como para atraer a las abejas. En el caso de las flores, el sabor de su fruto insípido, pero un árbol muy bien enraizado, sus atributos que vienen del amor, en el caso humano, sus virtudes que vienen del amor, perdón, los atributos que vienen de la sabiduría y los dones que vienen de la voluntad arman un paquete que se llama talento. Nuestros talentos afloran con una muy buena y efectiva conexión cielo-tierra. Bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. Qué lindo, Antael, gracias. Wow, Gracias, Oscar, Antael. Todos los seres juntos en uno. Cuánta información, cuánto conocimiento, muchas gracias por compartirlo. Y bueno, nosotros hablamos también, ¿no?, de esta mente que está siendo a través, digamos, canalizada, interpretada a través de nosotros, ¿no?, como seres vivos, porque la Tierra es la que está conectando a esta fuente, como bien traías. Y bueno, nosotros le llamamos noósfera, ¿no? Es como hablar de lo mismo con diferentes términos para poder comprendernos, ¿no?, desde diferentes lugares, y eso es lo interesante, ¿no?, y el propósito de esta red, poder conectar todas estas partes en la cual nosotros comprendemos que la noósfera se manifiesta, ¿no?, esta mente planetaria se manifiesta. Así que bueno, comprender la geometría sagrada, nos estamos dando cuenta que es comprender gran parte del universo, ¿no? No solo de esta galaxia, sino también de muchísimas otras. Así que bueno, te lo agradecemos, es muy nutritivo todo lo que nos contás. Y te queremos preguntar, Oscar, ¿cuáles fueron los cambios en tu vida, así? ¿Cuáles fueron esos cambios que conectar con toda esta información sagrada te ha llevado? ¿No? ¿Qué has despertado conociendo toda esta magia? Bueno, cuando hablas de la maestría, lo ideal es referirnos a la maestría del ser, ¿no? Por ejemplo, mi oficio es arquitecto, no porque estudié arquitectura en la facultad, y hago la analogía con las hormigas arquitectas o las abejas arquitectas. No tienen que ir a estudiar en una facultad para saber cómo hacer el nido, con la ventilación apropiada, con el espesor de capas específico, la separación entre ellas, cómo estructurar las celdas hexagonales donde ponen los huevecillos, cómo hacer la mezcla o la amalgama para poder cubrir toda el panal, y las divisiones. O sea, ese panal es el mismo aquí y en la China, si la especie de abejas es la misma, ¿no? Entonces, la maestría de esa hormiguita, de esa abeja arquitecta, es la maestría de su entidad o de su ser, que es una información que tienen que recordar. Si la abejita, el sistema de abejas en desconexión, le dice que lo que tiene que hacer es otra cosa, ella se olvidaría del propósito de su existencia. Y así, en un panal, en una colonia de abejas, existen, por decirlo así, 12 oficios, ¿no? La que va y trae la miel, la que cuida la puerta que no ingresen especies diferentes, las que traen la amalgama para construir, las arquitectas, las restauradoras, las que ponen los huevos, las que ventilan a los huevos, las que ponen los huevos también, que es la abeja reina. Y la colonia no sería la que existe sin alguna de estas 12 redes de servicio. Si una red no existe, la colonia deja de existir. Y no es tan importante la abeja reina como la obrera, por ejemplo. Si no hay abeja reina, no hay huevos. Si no hay obrera, no hay panal. O sea que todas tienen una función muy específica en esta red de servicio. Entonces, en el planeta Tierra tenemos nosotros 12 redes de servicio consciente en la raza humana. Sí o sí, porque es una ley. Nadie dice que sean 12 o 15, es una ley. Porque por alguna razón algunos maestros estuvieron alrededor, 2 que lo enfrancaban con el caso de Jesús, y otras conciencias arriba y abajo, son 12 también. Eso no es nada nuevo. Eso está escrito en muchos libros sagrados. Entonces también tomaban como base el fundamento de una ley, ¿no? ¿Y por qué? Porque existen 12 servicios en el planeta. 3 de ellos, que son los que están gestándose en este tiempo, no todos arrancan en el mismo momento, hay estadios de despertar de estos servicios, pero ahora debería haber ya estamos en un colapso económico. O sea, el colapso económico hace que recapacitemos respecto de nuestro destino de vida y evolutivo en el planeta, ¿no?
El colapso económico hace que haya una restauración de las políticas del sistema. Ya sea que estas políticas sean dadas de la conciencia que está precediendo y se está transformando, o sean gestadas por las nuevas conciencias que suben al poder para dirigir a los pueblos, que tienen que ser seres con sabiduría. Y sobre todo son seres muy jóvenes que ya han nacido hace unos 30 años por lo menos, ¿no? Cuando vino una oleada de índigos al planeta. Entonces, la política va a dar las pautas de los lineamientos que se vienen, todo va a ser diferente. ¿Y para qué? Para que estos lineamientos permitan que la educación sea diferente. ¿Y por qué la educación? Porque es uno de los pilares muy importantes para un cambio de conciencia en el planeta. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano vive muy poco, ¿no? Nosotros vamos a dejar este servicio y continuar sirviendo en otros niveles, pero nuestros niños se quedan acá y van a crecer y van a ser los futuros forjadores de los destinos de este planeta. Entonces, ellos son la prioridad en este momento, ¿no? Y hay que protegerlos y cuidarlos, y como un arbolito que va creciendo, su tronco tiene que estar bien enraizado, raíces fuertes, un buen alimento, para que el temporal no los quiebre, ¿no? Y que puedan ejercer su oficio saliendo de la escuela. Es decir, recordando para qué son buenos los primeros 7 años de su vida, que es donde generalmente un niño ejerce su oficio natural, ¿no? Como el caso de las hormigas, las abejas, las aves, ¿no? O los castores, por ejemplo. Tienen la información en su ADN. No necesitamos más que el oficio externo para recordar el oficio interno. Como el maestro que te dice cosas que te despiertan a la información sabia en ti, porque esto que te dijo, que es una información lumínica, resuena con tu patrón lumínico. Es decir, lo que hay afuera es para generar resonancia en nosotros, ¿no? Esa resonancia es por afinidad vibracional, lumínica o mórfica. Entonces, alrededor nuestro siempre encontramos la información que activa el recuerdo, siempre. Entonces hay que recordar. En ese recuerdo es donde nosotros podemos gestar la maestría del ser. Y esto nos puede costar muchas vidas, como nos puede costar un instante luego de la última exhalación de esta estructura biológica, ¿no? No depende del tiempo, depende de los momentos que hemos decidido por el contrato álmico experimentar en la Tierra. Hemos venido a experimentar aquello que aún no hemos experimentado, ¿no? Por lo tanto, las tareas que nos encomendemos tenemos que desarrollarlas sí o sí. Y todos somos acá casos completamente diferentes. Y esta amalgama, cuando nos juntamos en una comunidad, hacen de que el carpintero haga el mobiliario de la casa, el constructor construya la casa, el profesor educa a los niños, los agricultores siembran la semilla, los que se encargan del saneamiento ambiental o los geobiólogos restauren la sanidad de las tierras, y así, dos estructuras, los administradores, los que generan planes estratégicos, la gente que se encarga de la curación de las emociones, como si fuera un psicólogo. Es decir, deben haber un paquete de servicios tal cual se pueda pensar de que esta colonia humana, como abejas, funcionen sin que nada les falte. Y mínimo, como les digo, son 12 servicios. Y para que estos servicios se inyecten de manera consciente, hay varias maneras, ¿no? Una es que hay una glaciación y todo empieza de nuevo, formateo, y empezamos otra vez con una nueva humanidad, que es la crisis mayor que puede vivir un planeta. En verdad no es crisis, es simplemente un estadio evolutivo, de un ciclo a otro evolutivo, una glaciación. Y si no, que venga un meteorito y haga que todo empiece de nuevo, ha ocurrido varias veces, ¿no? Como el caso de los dinosaurios, la época de los dinosaurios. Otra es una guerra mundial, es poco probable que ya haya una. Y otra es un apocalipsis, como el que estamos viviendo, ¿no? Apocalipsis no es una crisis, ¿no? Ustedes ven en el Apocalipsis, dicen una tierra nueva y un cielo nuevo, ¿no? El Apocalipsis es una transformación, ¿no? Lo que pasa es que las películas lo hacen como una cosa catastrófica. Es una transformación, ¿no? Vamos a tener que dejar una serie de cosas que estuvieron acompañándonos por un buen tiempo, diríamos por un ciclo del invierno galáctico, y hoy día estamos saliendo de la oscuridad del invierno a la luz de la primavera planetaria, y por lo tanto las nuevas ideas, los nuevos propósitos, la nueva planificación estratégica, la nueva forma de educar, las nuevas políticas, las nuevas energías sustentables para usar, que no contaminen,
la nueva cultura, el nuevo concepto de lo que significa sociedad y familia, las artes, por ejemplo. Yo siempre digo, las artes no deben venir de la personalidad, ¿no? Es decir, mi personalidad no debe ser el artista. Quien debería ser el artista es el ser, o el alma, o la entidad, ¿no? Porque de ahí viene la capacidad creadora. Y además, yo debo plasmar en mi arte leyes geométricas como lo hacían antes, ¿no? Yo digo leyes geométricas porque soy arquitecto, ¿no? Pero siempre se han plasmado las leyes desde el arte. Pero antes se quemaban vivos si ponías una cosa de estas raras en tu arte, así que las geometrías o el lenguaje geométrico era ocultado en las formas de arte, ¿no? Es más, estaba cifrada de manera oculta en muchas cosas. Bueno, yo creo que como un idioma nuevo, si quisiera estudiar yo francés, voy a tener que involucrarme en el idioma, ¿no? Y en la composición de las palabras para generar una frase o un cuento o una historia. De la misma manera, tenemos que decodificar las geometrías. La luz la decodificas mirándola, el sonido lo decodificas escuchándolo, y la geometría, la única manera de decodificarla no es leyendo un libro de geometría, sino construyéndola. Es un evento concreto que tiene que ver con el vértice de la voluntad. La sabiduría o la luz es otro de los vértices que no podemos llegar a conocerlo completamente porque los códigos lumínicos no tenemos la capacidad de verlos todos, ¿no? En el caso de los sonidos también hay sonidos que no podemos escuchar y luces que no podemos ver. Pero sí, en el caso de las geometrías, el 100% sí se puede codificar aquí en la Tierra en tercera dimensión, porque es lo mismo en cualquier dimensión del universo. Por esa razón también, redundando, dicen que para poder ingresar a una escuela de misterios en la antigüedad, decían que si no sabes geometría sagrada, no puedes entrar a un templo de sabiduría, de conocimiento, a una escuela filosófica. ¿Por qué? Porque esta herramienta tiene el 100% de los códigos para poder interpretar la realidad. Maravilloso, Oscar, qué lindo toda la información que nos estás compartiendo. Agradecemos mucho tu presencia, tu energía, el estar, ¿no? Para todos los seres que están viendo esto, poder nutrirnos con realmente muy concreta la información que has dejado, muy clara, para todos esos seres que estamos iniciando o empoderando este tipo de información, ¿no? Entonces, ¿qué mensajes y consejos te gustaría dar, ¿no?, a las personas que están viendo esta entrevista, teniendo en cuenta el presente en el que estamos viviendo? Bueno, para empezar, no existen ningún tipo de excusas para empezar a decodificar la realidad desde los vértices de la luz, del sonido y de las geometrías. Nosotros necesitamos incorporar ese lenguaje trino en el ser. ¿Por qué razón? Porque nosotros también somos trinos, somos vibración, en nosotros la vibración es el amor, el ronroneo de un gato es su vibración del amor que le tiene a su madre cuando le da el lactar, no ronronaría en estado de estrés o de enfermedad. Si está contento va a ronronear. Nuestro ronroneo en nosotros es una vibración que podría expandirse metros o kilómetros o estar muy pegada si el amor es a mí mismo nada más o al menos a mi familia, ¿no? Pero la expansión que yo siempre sugiero es que este amor tendría que convertirse ya no en incondicional, sino en un amor sublime. El amor sublime radica en un sistema energético diferente al chakra del corazón. Se encuentra radicado algunos le llaman el chakra superior o el chakra del corazón superior, que está ubicado a la altura del timo, ¿no? Entonces, cuando este alimento energético, cielo-tierra, va incorporándose en la estructura de ser, algunas cosas extrañas empiezan a surgir en nuestra estructura de pensamiento, de emociones y de actos, ¿no? Es que estamos transformándonos, ¿no? Y nos lleva a hacer cosas que antes nunca habíamos hecho. Vamos a tener que dejar de lado muchos lastres que no nos permiten avanzar. Pero ahora viene la necesidad interna de liberarnos de esos lastres. Y el lastre más pesado que tenemos es el que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Los drenajes de energía que más vitalidad nos quitan son los que nosotros mismos nos han hecho.
nosotros mismos los hemos hecho. Entonces yo diría ir dando de lado esta coraza que pertenece a la conciencia que nos precede. Agradezcamos a esa conciencia que nos dio el despertar en el ahora para seguir nuevos caminos evolutivos. Y seguimos con ese material y esa experiencia en nosotros, transfiguración, porque la luz y la poca luz, la oscuridad no existe. No puedes tú alumbrar oscuro con una lámpara. Existe mucha luz y poca luz. Inclusive el agujero negro es un potencial de luz porque toda la luz está comprimida en el agujero negro. Lo que hizo Einstein con la bomba nuclear es hacer la expansión extrema de esta luz comprimida en un punto cero, ¿no? Entonces, los consejos serían, hay que liberar de toda esa coraza que no nos permite aperturarnos al nuevo tiempo. Hay que incorporar un nuevo lenguaje que nos corresponde, que es el lenguaje de la 4D, porque para estar en la 3D deberíamos rasgar los velos de la cuarta dimensión. Pero estamos todavía amarrados a la 2D, que nos sigue acompañando los sistemas de código de la 2D, pero hay que ser maestros en la 3D para rasgar los velos de la cuarta dimensión. Y eso implica estudiar la luz en el concepto ya no de 7, ¿no? 7 colores, 7 notas musicales, 7 geometrías, sino 12 notas musicales, siempre han sido 12. Miren ustedes una octava musical, hay 7 teclas blancas y 5 negras. Son 12. Hay 12 sonidos en una octava musical. Los colores, nos han enseñado en la escuela que son 7 colores del arco iris. Sí, el arco iris tiene 7 colores, pero si tú difractas la luz, no a través de una gota de agua, de miles de gotas de agua, y tampoco por un prisma de vidrio o de acrílico, sino difractas la luz a través de la luz, un prisma de luz que sería un cuarzo, el más translúcido posible, la difracción o arco iris que hay que difractar son 12 colores, no son 7. Ese experimento lo hacemos en las escuelas, es muy divertido, ¿no? Ver que la luz se difracta en 12 colores y ver que los sostenidos de este matiz de 7 colores aparecen el oro rubí, aparece el color turquesa, aparece el rosado, algunos colores que nunca habías visto, ¿no? Y en el caso de las geometrías, pues hay que migrar ya al estudio más allá de los platónicos. Nos habla mucho de los platónicos, está muy bien, pero hay que ahora hablar de los arquimedianos, porque nuestro sistema energético de chakras va a mutar también. Este sistema de 7 chakras van a aparecer entre chakras un bemol o sostenido energético. Es una especie de dínamo que nos va a dar la energía para esos nuevos pensamientos, en el caso del amor sublime, para nuevos actos heroicos como trabajar por los niños en el planeta, por ejemplo, ¿no? Es decir, cada chakra nuevo que se nos va a instalar es un proceso que toma un buen tiempo, pero por lo menos ahorita, un amor diferente, expansivo, es el que se nos viene en nuestra primera mutación, que es lo que nos está permitiendo justo juntarnos entre todos nosotros, ¿no? Y el sistema 12-12-12 es el que nos corresponde ahora. Bueno, siempre le correspondió al inicio de esta nueva era, pero ahora con más intensidad poder difundir, que es el caso nuestro, de los códigos que se nos vienen para este nuevo proceso del despertar. Y esto va a hacer que nuestra vida se transforme en función de un nuevo paradigma de leyes, 12 leyes universales, 12 arcángeles, 12 colores, 12 sonidos, 12 geometrías, más una 13ª. ¿Cuál sería el 13º color? La luz blanca, que los contiene a todos. El cristal o el Cristo con los 12 apóstoles, ¿no? ¿Cuál sería el 13º sonido? Vendría a ser el armónico, que arma cual sinfónica, que compone una melodía, como en el caso de la sinfonía del Cosmos, ¿no? Y en el caso de las geometrías sería el vector del equilibrio, ¿no? Que es un 13º poliedro que integra a todos porque tiene 12 haces de luz para cada una de las geometrías arquimedianas. Y bueno, y tomarlo como muchos geometrías sagradas, qué difícil, es muy divertido, muy lúdico también, ¿no? Cuando a mi casa llegan mis sobrinos, van a mi maleta porque creen que todos son juguetes, y lo son, juguetes de aprendizaje. Es muy lúdico. El sistema de aprendizaje debería cambiar, ¿no? Deberíamos ingresar por la motivación o la inducción emocional a querer aprender algo. No ponerte la sabiduría de frente en la pizarra. Lo primero que debes colocar es la motivación emocional, que es el que despierta el interés y por lo tanto el asombro. Yo, por ejemplo, hago magia en las escuelas. Esta magia es la que asombra al niño, ¿no?
Y yo le digo, ¿quieres hacer lo mismo que he hecho yo? Que es asombroso. Sí, dicen todos, ¿no? Entonces, de la emoción pasas a la voluntad, o sea, al hacer. No hay nadie que quiera hacer algo que antes no le emocionó o le interese hacerlo. Entonces, de la emoción a la acción, y de la acción, y en la acción misma ya le vas colocando los ingredientes de la sabiduría. Lo va a recibir muy bien, porque ya está haciendo, o sea, está haciendo que la sabiduría pase por la parte concreta antes de decírselo. Entonces va a haber evidencia que esa sabiduría existe. Y esto se hace en mi caso, por ejemplo, lo hago con las geometrías que puedes tocar esa sabiduría, ¿no? La aplicación en la vida cotidiana es muy diversa. En casa, tú puedes hacer tortas con la geometría. Si tú cortas los waffles en forma de triangulito, te puede hacer esta geometría, por ejemplo, y le pones la bolita de chocolate en las puntas, ¿no? Por hacer una clase de geometría con torta, ¿no? Yo me pregunto, ¿y por qué las tortas tienen que ser redondas? ¿O por qué tienen que ser solamente? Es que no fabrican depósitos que sean hexagonales, por ejemplo, ¿no? O triangulares, por ejemplo, ¿no? Entonces nos permitimos nosotros decorar una torta con mandalas geométricos, con las cerecitas, con la decoración. Lo hago en arquitectura, lo hago con los juegos pedagógicos que diseñamos, ¿no? Diseñamos muchos juegos pedagógicos pero se vienen los juegos pedagógicos de la 3D, que son kits para que los chicos puedan tener ahí en casa sin que sea presencial todo el material para jugar. Ahora es necesario eso porque no puedo estar, y no podemos estar como red en todos lados, está ahora la movida más por las redes sociales, así que van a tener que tener material para que puedan decodificar, y la otra que es hacer lo mismo con todo lo que pueda ser reciclado. Y se puede hacer también, todo esto se puede hacer con papel, por ejemplo, ¿no? Con hoja de papel, con ramitas del parque, con tubos y conos hechos con papel reciclado de revistas, con cañitas, con pajitas de plástico que si están insertas en la geometría están en un buen lugar y no en los lagos contaminando como basura, ¿no? Es necesario usar el material de la mejor manera. Y un consejo último es que procuremos que esa cosa que estamos sintiendo, que es real, estamos transformándonos, se extienda a las pieles que nos rodean. Una de las pieles que nos rodean inmediata es nuestro ropaje. Una tercera piel es nuestro hogar y una cuarta piel sería nuestra primera comunidad, ¿no? Que estas pieles que son una intención de nosotros mismos nos permitan ver que los procesos que estoy haciendo internamente de transformación están ocurriendo en otras personas, en otras familias, en otros seres. Juntémonos por afinidad vibratoria, juntémonos por redes de servicio y hagamos proyectos comunes de transformación a esta nueva realidad que se nos está avecinando. Ya se está haciendo esto hace mucho tiempo, ojo, no es nuevo, pero ahora lo vamos a hacer ya con conciencia. Hay muchas comunidades que están emergiendo, muchos intentos de poder edificar, no la ciudad en el campo, que es lo que algunos están haciendo, sino edificar en el campo la vida en el campo. Yo digo, el extremo es estar acá alejado de la ciudad, yo voy por trabajar por la transición. Los 3 puntos son válidos. Puedes hacer permacultura urbana y transformarte en medio de la ciudad, porque ese fue tu designo evolutivo o contrato álmico, pero puedes también hacer una transición. ¿Para qué? Para que puedas migrar de cuando en cuando a este sistema de transformación y aprender a reciclar, a trabajar con el barro, a entrar en conexión con la naturaleza, a mirar los eventos en el año que son solsticios y equinoccios, a trabajar por la siembra inteligente, ¿no? Por trabajar en procesos de co-creación que tienen que ver con armar planes que sean de beneficio para todos, etcétera, etcétera. Y después, en un tiempo, va a ocurrir mirar ya con más facilidad a este sistema. Hay muchos que están preparados para hacer este salto en buena hora, pero yo diría, trabajemos esa transformación en la ciudad, hagamos transición y vayamos de vez en cuando a vivir esta experiencia, y si es posible, un grupo de 12 familias, ¡pum!, para acá, ¿no? Convencido de que efectivamente puedes tener tu energía, tu alimento, tu educación, independientemente de los procesos previos a este estado de conciencia al cual vamos a migrar. No estamos solos en esta transformación, estamos asistidos por muchas entidades, por muchos seres que han estado acá en el planeta, inclusive antes que nosotros. En verdad somos herederos de su evolución, por no decir sus hijos, y ellos nuestros creadores, pero es una realidad
que puede ser evidenciada en cualquier momento por la ciencia. Nosotros estamos heredando este planeta, nos están dejando la posta en superficie, y como en otros lugares de la galaxia, necesitamos estar confederados, es decir, necesitamos que el planeta Tierra sea una sola familia álmica, haciendo cada grupo lo que les corresponde y teniendo directrices de otras jerarquías galácticas que saben que el planeta Tierra tiene una misión evolutiva en toda esta parte de la galaxia. Y hacerlo conscientemente, porque tarde o temprano, cuando nuestro proceso evolutivo como humanos se cumpla de manera individual o colectiva, nosotros pasaremos a sembrar mundos en otro lugar del universo, ¿no? La vida continúa, los procesos de transformación de la conciencia son muy interesantes, pero hay que vivenciarlos. Entonces, aprovechemos el haber nacido justo en esta época de transformación, no se da tan seguido, digamos, en la Tierra, y sepamos que esto ha sido una cosa que ha sido diseñada por nuestras almas para poder juntarnos y saber que hemos venido en paquetes álmicos. Hay que reconocernos, quienes hemos hecho un contrato para estar nuevamente acá y trabajar por los demás, por los chicos, y en la mirada que nos hagamos, veamos que eso es real y que aquello que sentimos hacer los primeros 7 años de nuestra vida, donde no estamos contaminados aún, lo podemos hacer el resto de nuestra vida. Si somos arquitectos estelares, pues hagamos arquitectura. Si somos sanadores, trabajemos en terapias. Si somos nosotros alquimistas en la cocina, pues seamos los alquimistas de la cocina en la maestría que nos compromete el alimento sano. Lo que fuera, pero hagamos lo que nos corresponde. Y esto nos va a permitir dar el salto cuántico esperado para este tiempo. Ajo, Antael, muchas gracias. Y wow, qué presente que estamos viviendo, y me encanta tu optimismo, me encanta tu anclaje en el presente, esta perspectiva que traes, hermosa, agradecerte. Y bueno, nos damos cuenta entonces que estamos pasando del 7 al 12, ¿no? Como nos contabas, eso quiere decir que vamos a ir descubriendo nueva información, corregime si me equivoco, vamos a ir descubriendo nueva información, ¿verdad?, dentro nuestro. Y bueno, ¿cómo podemos hacer, Antael, para estar más conectados a la geometría sagrada? Contanos un poquito de tus talleres, de cómo estás, desde qué lugares estás transmitiendo toda esta información, porque de verdad que sos muy claro cómo transmitís, y queremos estar en contacto con tu proyecto para seguir aprendiendo. Sí, ahora, por ejemplo, no estuve preparado para lo que está ocurriendo, y diría la mayoría no pensaba estar en esta situación de transformación. En buena hora que existe, porque es lo que nos corresponde. No juzgo los procesos que están gestándose para que esta transformación se dé, pero es real, ¿no? Es real. Así que en este estado lo que podemos hacer es vincularnos con las herramientas que pueden apuntalar a nuestro servicio. Ojo, siendo la geometría sagrada una herramienta universal, podrían apuntalar a cualquier servicio que se esté gestando. Ya es una buena herramienta. Les sugiero que la revisen como la revisé yo cuando era niño, en la naturaleza. Yo abría la puerta de mi casa y encontraba la naturaleza afuera. Y ahí estaba la tortuga con esa estructura geométrica en el caparazón, estaba la celda de las abejas, estaba el río seco y la primera capa de arena, y debajo limo, se desquebrajaba en hexágonos, caía un rayo y bajaba como si fuera una raíz de una planta. Y después en la escuela veo que los pulmones son como esas ramificaciones de un árbol también, y las venas. Entonces los códigos están ahí afuera en la naturaleza. Yo empecé por ahí, es la mejor manera. Entonces, en las escuelas le llaman la psicología de inteligencia natural. Yo le diría la conciencia natural, diría yo, ¿no? Es un vértice que tiene que ver con el primer chakra, que es la conciencia de conexión con Gaia. ¿Cuál es la recomendación? Conéctese primeramente a la Tierra, como se conecta una semilla que está encapsulada millones de años o miles de años en un recinto arqueológico, y a la hora de ponerla en tierra fértil con agua, ¡pum!, despierta de manera maravillosa. Es una magia, ¿no? Despierta de su incubación, ¿no? de su estado de pausa latiente. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Bota raíces hacia abajo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener, diría yo, las 24 horas del día con esa conciencia de conexión como una planta, con nuestras raíces siempre abajo en la tierra. Sinceramente, poner pies a tierra el día de la madre tierra, ¿no?
o el día que nos juntamos un fin de semana para hacer una meditación, o lo que fuera, nosotros debemos tener una permanente conexión con Gaia y con el Sol. Es una conexión dual, ¿no? Dual. Esta conexión dual nos da las energías de la transformación. De lo contrario, por más que lea o que medite o que viaje a un lugar o a otro, si no estoy en conexión no pasa nada. La estructura del árbol biológico es real y tenemos que conectarnos. Y esta conexión se puede fortalecer o inducir de mayor cuantía cuando viajo a los lugares de poder, donde esta conexión me permite fortalecerme energéticamente como nunca antes hubiera ocurrido. Es como si fueran los puquios, estos vértices de cruces son como los puquios del planeta, donde la energía mana en caudal. Y entonces, hacer un enraizamiento de una planta que está en tierra no tan fértil, ponerle una tierra fértil, esta planta va a crecer más rápido, o abonar un territorio con compost, ¿no? Entonces nosotros si nos alimentamos, a diferencia de las plantas que no pueden salir de su lugar porque las raíces están ancladas en la tierra, el ser humano tiene raíces pero se puede desplazar, y es una evolución de la conciencia porque tú puedes moverte a entregar tu servicio en otro lado. El árbol entrega los manzanos en donde crece, nosotros podemos entregar nuestros frutos donde dirijamos nuestra conciencia. Entonces, si queremos alimentarnos conscientemente, vayamos donde sintamos ir, como las aves que cruzan el mar para ir a buen clima o a otro temporal o a mejor calor o más calor. Entonces nosotros migremos donde está el calor de esta activación, que son los centros de poder, y no necesitamos ir al otro lado del mundo, que hay también más centros de poder. Vayamos al que está cerca de nosotros, ¿no? La medicina crece en el jardín de tu casa. El centro de poder que nos corresponde está allí cerca. Busquemos cuál es, ¿no? Busquemos cuál es. Y ahí hacer un enraizamiento o una meditación, yo diría contemplación de empoderamiento, que es una especie de meditación activa donde vas para adentro y al mismo tiempo vas para afuera. O sea, hay que conectarlo todo, ¿no? Porque este conectarse hacia afuera hace que nos vayamos juntando unos a otros. Y ver en el otro a ti mismo, como un espejo de la misma luz, de la misma vibración, de las mismas estructuras geométricas, o el mismo yo soy tú y tú eres yo. Tú eres una abeja y también soy una abeja. Es un ser humano y también soy un ser humano. Si nos reconocemos que pertenecemos al mismo servicio álmico, en buena hora somos uno. Y juntémonos para hacer un trabajo conjunto que ahora tiene vislumbres de poder decir que es la nueva humanidad aquí y ahora. Qué lindo, Wow, Oscar. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por este compartir. Fue muy nutritivo tenerte aquí. Estamos súper agradecidos y felices de haberte recibido, de volver a verte, escucharte y wow, nos vamos con muchas reflexiones y con ganas de seguir investigando y recordando esta información. Así que muchísimas Vamos a estar presentes ahí donde nos inviten. Suelo moverme de esa manera. Por no decir el 100% de mis participaciones son porque alguien que me conoce me convocó, amigos de la tribu, y amigos de mis amigos, ¿no? Entonces, estamos ahí donde nos convoquen, siempre presentes. Cualquier evento lo subo a mi Facebook, ahora a mi Instagram, que lo estoy recién viendo, pero siempre publico donde estamos. Y ahora estamos en muchos lugares porque los eventos online son para cualquier región del planeta y es más fácil encontrarnos, es de más amplio espectro, diría yo. Hay que aprender a manejar las tecnologías, en eso estoy. Y bueno, les agradezco invitaciones como esta, siempre voy a estar ahí pendiente de los amigos porque nos hemos conocido por alguna razón misteriosa y ahora nos damos cuenta por qué. Porque empezamos a reconocer que vamos a caminar juntos en este proceso de transformación que es real, es real. Esto es buena hora que lo estamos conociendo cada vez mejor, que es una crisis de transformación y hay que tomarla como tal, ¿no? Va a generar congestión, sí, pero hay que saber de que después del máximo temporal, después amanece y llega la calma. Y cuando llegue la calma, vamos a hacer que esto que hemos ido pensando hacer entre nosotros, de manera diferente, los planes estratégicos se conviertan en una realidad. Y hacia allá apuntamos. Todo tiene que cambiar, para bien de todos y para el bien del planeta que está a nuestra custodia ahora.
Ajo, Oscar, muchas gracias. Gracias por este mensaje alentador. Bueno, estamos en el camino, estamos conectados. Muchísimas gracias por esta conexión. Tenés ahí a tu guía, a tu protección, jugando como un niño sin plantar, nos encanta tu energía. Muchísimas gracias por este compartir. Y bueno, ahí estamos. Agradecemos este momento mágico, Oscar. Te agradecemos de corazón, un cariño grande desde el Valle Sagrado hacia Lima. Muchas bendiciones. Nos encontramos en cualquier momento. Gracias por todo. Bendiciones. Gracias. Gracias a todos los que fueron parte de este encuentro. Nos vemos en el próximo círculo con seres muy, muy interesantes de escuchar. Y bueno, gracias. No se olviden de suscribirse al canal. Perdón. Adiós. Adiós, hasta luego. Gracias, Santael.